Capítulo B. A medio camino. La vida cotidiana y sus experiencias. Agua potable para tripulantes de balsas, batatas y calabazas revelan un secreto, cocos y cangrejos, Juanes, navegando en una sopa de pescado, plancton, fosforescencia comestible, tratos con ballenas, hormigas y lapas, nuestros peces mimados, el dorado como compañero, pesca de tiburones, la Kon-Tiki se convierte en monstruo marino, peces pilotos y rémoras heredados de los tiburones, pulpos volares, visitantes desconocidos, la canasta ISO, con los atunes y bonitos en su propio elemento, un arrecife apócrifo, las orsas de deriva solucionan un enigma, a medio camino pasaban las semanas. No veíamos la menor señal ni de barco ni de desperdicios flotantes que pudieran indicarnos la existencia de otros seres humanos en el mundo. El mar entero era nuestro y, con todas las puertas del horizonte abiertas, verdadera paz y libertad descendía sobre nosotros desde el firmamento. Era como si el fresco sabor salado del aire y la pureza azul que nos rodeaba nos hubieran lavado el cuerpo y el alma. Allí en la balsa, todos los problemas del hombre civilizado nos parecían falsos e ilusorios, simples productos de una mente pervertida. Solo importaban los elementos. Y los elementos parecían ignorar la pequeña balsa. O quizá la aceptaban como un objeto natural, que no rompía la armonía del mar, sino que se adaptaba a las corrientes y al océano como los peces y los pájaros. En lugar de enemigos temibles, siempre a punto de sumergirnos en espuma, los elementos se habían vuelto amigos seguros, que prestaban a nuestro curso un apoyo firme y constante. Mientras el viento y las olas nos empujaban avante, la corriente nos tiraba también por debajo hacia nuestra meta. Si un día cualquiera un barco se hubiera cruzado con nosotros en alta mar, nos habría encontrado meciéndonos suavemente arriba y abajo sobre un mar de largas ondulaciones, cubierto de risitos espumosos, mientras los alisios mantenían la vela anaranjada combada siempre hacia Polinesia. Sus tripulantes habrían visto en la popa de la balsa un hombre casi sin ropas, barbudo y tostado por el sol, o luchando desesperadamente con un largo remo, o, en tiempo de calma, sentado tranquilamente en una caja, cabeceando bajo el ardiente sol y manteniendo perezosamente el remo con los pies. Y si aquel hombre no era Bengt, se le habría encontrado a este echado boca abajo en la puerta de la caseta leyendo uno de sus 73 libros de sociología. Además, Bengt había sido nombrado mayordomo y era responsable del reparto de nuestras raciones diarias. Hermann podía estar en cualquier parte, a cualquier hora del día, bien a lo alto del mástil con sus instrumentos meteorológicos, o bajo la balsa con anteojos de buzo inspeccionando las orsas de deriva, o a remolque sobre el bote de caucho, ocupado con balones y curiosos aparatos de medición. Él era nuestro jefe técnico, encargado de las observaciones hidrológicas y meteorológicas. Knut y Thorstein estaban siempre ocupados con sus remojadas pilas secas, o soldando hierros y conductores. Todo su entrenamiento de cuando la guerra era poco para mantener en marcha la pequeña emisora, siempre húmeda y salpicada, pues estaba solo a 30 centímetros del agua. Todas las noches se turnaban para enviar al éter nuestros informes y observaciones meteorológicas, las cuales eran recibidas por esporádicos aficionados a la radio, quienes, a su vez, las transmitían al Instituto Meteorológico de Washington y a otros interesados. Eric solía estar sentado, remendando velas y empalmando cabos, o tallando en madera y dibujando hombres barbudos y peces extraños. Cada mediodía tomaba el sextante y se subía a una caja para mirar el sol y calcular cuánto nos habíamos movido desde el día anterior. En cuanto a mí, estaba suficientemente ocupado con llevar el diario de a bordo, hacer los informes, recoger plancton, pescar y filmar. Cada hombre tenía su propia esfera de responsabilidad, y nadie se inmiscuía en el trabajo de los otros. Las labores enfadosas, como timón y cocina, eran divididas entre todos por igual. Cada tripulante tenía 2 horas de día y 2 de noche de guardia en la espadilla y el servicio de cocina se repartía según un turno diario. Habían pocas leyes y reglamentos a bordo, con excepción de que la guardia de noche debía hacerse con un cabo atado a la cintura, que el cabo salvavidas estuviera siempre en un sitio determinado, que todas las comidas se tomaran fuera de la caseta y que el lugar apropiado era sol o al extremo de popa de los troncos. Si había que tomar una decisión importante, se convocaba un powwow al estilo indio, y se discutía el asunto antes de acordar nada. Un día ordinario a bordo de la Kon-Tiki se inauguraba con una sacudida al cocinero, propinada por el último hombre de la guardia nocturna. Aquel se levantaba, soñoliento, salía a la cubierta llena de rocío y hacía la cosecha de peces voladores. En lugar de comer el pescado crudo, según recetas peruanas y polinesias, los freíamos en una pequeña cocinilla primus colocada al fondo de una caja que estaba fuertemente amarrada a la cubierta, fuera de la puerta de la caseta.
Esta caja era nuestra cocina. Aquí se estaba a cubierto del viento alisio del sudeste, que soplaba regularmente contra el otro costado. Solamente cuando el viento y el mar agitaban la llama del primus podía ésta prender fuego a la caja, como sucedió una vez que el cocinero se quedó dormido y toda la caja se convirtió en una antorcha y propagó el fuego hasta el mamparo de la caseta. Pero fue dominado prestamente cuando el humo penetró en la caseta, porque, después de todo, no teníamos que ir nunca muy lejos para encontrar agua a bordo de la Kon-Tiki. El agradable olorcillo del pescado frito lograba rara vez despertar a los roncadores dentro de la caseta, de manera que el cocinero tenía que pincharlos con un tenedor o cantar: «Listo el desayuno», con voz tan desafinada que nadie soportaba el escucharle por mucho tiempo. Si no habían aletas de tiburón cerca de la balsa, principiaba el día con una rápida zambullida en el Pacífico, seguida del desayuno al aire libre al borde de la balsa. La comida a bordo era irreprochable. Los menús se dividían en dos experimentos. Uno dedicado al intendente del siglo XX, y otro dedicado a Kon-Tiki y al siglo V. Thorstein y Bengt se sometían al primero y restringían su dieta a los paquetes de provisiones especiales que habíamos colocado bajo la cubierta de bambú en el espacio dejado entre los troncos transversales. La verdad es que ni el pescado ni los mariscos habían sido nunca platos de su preferencia. Con unas semanas de intervalo desamarrábamos los cabos que afirmaban la cubierta de bambú, sacábamos nuevas provisiones y las acondicionábamos delante de la caseta. La gruesa capa de asfalto con que bañamos las cajas de cartón resistió muy bien, mientras que las latas herméticamente selladas que estaban cerca de ellas se estropearon por infiltración del agua salada que continuamente bañaba todas nuestras provisiones. En su viaje original, Kon-Tiki no tenía asfalto ni latas herméticamente cerradas. Sin embargo, no tuvo problemas alimenticios. En aquellos días, lo mismo que ahora, los aprovisionamientos consistían en lo que los viajeros llevaban consigo de tierra y lo que pudieran obtener durante el viaje. Es de presumir que cuando Kon-Tiki salió de la costa del Perú, después de su derrota a orillas del lago Titicaca, debió tener en la mente uno de los dos objetivos siguientes. Como representante espiritual del sol ante un pueblo que solo adoraba a este, es muy probable que se aventurara a ir directamente mar afuera para seguir el sol en su diario viaje a Occidente, con la esperanza de encontrar un nuevo y más pacífico país. Su otra alternativa era remontar con sus balsas la costa de Sudamérica para desembarcar más al norte y fundar un nuevo reino fuera del alcance de sus perseguidores. Al apartarse de los peligros de la rocosa costa y de las tribus hostiles que la ocupaban, debió de caer, como nosotros, bajo la influencia de los vientos alisios del sudeste y de la corriente de Humboldt, y ya en poder de los elementos, derivaría en el mismo gran semicírculo orientado a poniente. Cualesquiera que fueran los planes de estos adoradores del sol cuando huyeron de su tierra nativa, sin duda debieron proveerse de vituallas para el viaje. La base de su primitiva dieta consistía en carne seca, pescado y batatas. Cuando los tripulantes de balsas navegaban a lo largo de las desiertas costas del Perú, llevaban consigo grandes cantidades de agua. En lugar de vasijas de cerámica, usaban enormes calabazas, resistentes a sacudidas y a golpes, o bien gruesas cañas de bambú, más cómodas aún de llevar en sus chatas embarcaciones. Para ello, perforaban todos los nudos de las cañas y las llenaban por un pequeño agujero hecho en una de las extremidades, el cual tapaban después con un tarugo o con peso resina. 30 o 40 de estas gruesas cañas de bambú podían ser amarradas a lo largo de la balsa debajo del piso, donde se conservaban a la sombra, continuamente refrescadas por el agua del mar a una temperatura de 26 o 27 grados centígrados en la corriente ecuatorial. Un depósito de esta clase podía contener el doble de agua de la que nosotros consumimos en todo el viaje y podía llevarse aún más con solo amarrar más cañas de bambú debajo de la balsa, que irían en el agua, sin ocupar espacio ni añadir peso a la embarcación. A los 2 meses notamos que el agua se nos ponía rancia y de mal sabor, pero para entonces ya estábamos fuera de la primera zona del Pacífico, en la cual apenas llueve, y habíamos llegado a regiones de grandes chubascos, que mantenían nuestra reserva de agua. Se entregaba diariamente a cada hombre un buen litro de agua fresca, y no siempre lo consumía. Aun en el caso de que nuestros predecesores hubieran salido de tierra con provisiones insuficientes, habrían podido componérselas bastante bien mientras flotaban en la corriente marina, donde abunda el pescado. Ni un solo día durante todo el viaje faltaron peces nadando junto a la balsa, al alcance de la mano. Raro fue el día en que no vinieran a bordo un cierto número de peces voladores, por propia iniciativa.
Sucedió incluso que hermosos bonitos, deliciosos al paladar, subieron a la balsa con las grandes masas de agua que entraban por la popa y se quedaron allí moviéndose convulsivamente cuando el agua se escurría entre los troncos como a través de un sedazo. Era, pues, imposible morirse de hambre. Los antiguos navegantes indígenas ya practicaban lo que muchos náufragos descubrieron durante la última guerra y que consiste en chupar la linfa del pescado crudo para calmar la sed. También se pueden obtener jugos retorciendo pedazos de pescado crudo en un lienzo o, si el pescado es grande, basta abrirle unos cuantos agujeros en un costado, que rápidamente se llenan de jugo procedente de las glándulas linfáticas del animal. No sabe bien, desde luego, si se tiene algo mejor que beber, pero la proporción de sal es tan pequeña, que la sed queda calmada. Reducíamos enormemente la necesidad de beber agua si tomábamos un baño y nos echábamos sin secarnos a la sombra en la caseta. Si algún tiburón estaba patrullando majestuosamente junto a la balsa, impidiéndonos así dar una zambullida en el mar, con solo tenderse sobre los troncos de popa, asiéndose con manos y pies de los cabos, se gozaba de un magnífico baño de agua cristalina del Pacífico, que caía sobre uno con segundos de intervalo. Cuando se está atormentado por la sed en un clima cálido, se supone generalmente que el cuerpo necesita agua y esto puede conducir a hacer inmoderadas incursiones en la ración de agua, sin beneficio de ninguna clase. En días verdaderamente calurosos en los trópicos, puede uno hartar de agua el estómago y quedar con la misma sed que antes. No es líquido lo que necesita el cuerpo, sino, paradójicamente, sal. Las raciones especiales que teníamos a bordo incluían tabletas de sal, para ser tomadas regularmente en los días de calor excepcional, porque la transpiración elimina la sal del organismo. Experimentamos días así cuando calmaba el viento y un sol abrasador caía sin piedad sobre la balsa. Hubiéramos podido engullir toda el agua de nuestro depósito, hasta que nuestros estómagos se sublevaran, y, sin embargo, las gargantas hubieran seguido pidiendo más. En tales días, añadíamos de 20 a 40% de agua salada de mar a nuestra ración de agua fresca y encontramos con gran sorpresa que esta mezcla salobre calmaba la sed. Desde luego, nos quedaba por mucho tiempo en la boca el sabor del agua salada, pero nunca nos sentimos mal. Por añadidura, nuestra reserva quedaba considerablemente aumentada. Una mañana durante el desayuno, una ola salpicó nuestra sopa de avena y esto nos enseñó fortuitamente que el sabor de la avena disimula en gran parte el desagradable gusto del agua de mar. Los viejos polinesios habían conservado algunas curiosas tradiciones, según las cuales sus primitivos antepasados, cuando cruzaron el océano, traían consigo hojas de una cierta planta que masticaban para calmar la sed. Otro efecto de la masticación de tales hojas era que, en caso de necesidad, podían beber agua de mar sin sentirse mal. Tales plantas no existen en los mares del sur, por lo que debían de proceder del país originario. Los historiadores polinesios insistían con tal porfía en estas afirmaciones, que los investigadores modernos las tomaron en cuenta y llegaron a la conclusión de que la única planta conocida que produce tal efecto es la coca, que solo crece en el Perú y Bolivia. Esta misma planta, que contiene cocaína, era usada en el Perú prehistórico tanto por los incas como por sus desaparecidos antecesores, como demuestran hallazgos hechos en las tumbas de ambas razas. En las fatigantes jornadas por las altas montañas y en los viajes por mar, llevaban grandes cantidades de estas hojas y las masticaban días enteros para calmar los tormentos de la sed y del cansancio. Y al cabo de un tiempo relativamente corto, la masticación de hojas de coca permite incluso beber agua de mar con cierta inmunidad. Nosotros no probamos las hojas de coca a bordo de la Kon-Tiki, pero llevábamos en la parte proel de la cubierta grandes canastas de mimbre llenas de otras plantas que habían dejado una huella más profunda en las islas polinésicas. Las canastas estaban amarradas al mamparo de sotavento de la caseta y con el tiempo vimos aparecer tallos amarillos y hojas verdes que fueron creciendo y abriéndose paso a través del tejido de mimbre. Era como un pequeño jardín tropical a bordo de la balsa. Cuando los primeros europeos llegaron a las islas del Pacífico, encontraron grandes plantaciones de batatas en la isla de Pascua, en Hawái y en Nueva Zelanda, y la misma planta era cultivada en las demás islas, pero siempre dentro del área polinesia. En cambio, era absolutamente desconocida en las partes más a occidente. La batata era uno de los más importantes cultivos en estas remotas islas, donde, por lo demás, la gente vive sobre todo de pescado, y muchas de las leyendas polinesias se refieren a esta planta. Según la tradición, esta planta fue traída nada menos que por el mismo Kon-Tiki cuando vino con su mujer, Pani, desde la tierra de sus antepasados, donde la batata era un artículo alimenticio muy importante.
Las leyendas de Nueva Zelanda cuentan que la batata fue llevada allí por mar en embarcaciones que no eran canoas, sino maderos amarrados unos a otros con cuerdas. Ahora bien, como es sabido, América era la única parte del mundo donde crecía la batata antes de su descubrimiento por los europeos, y el camote, como se le llama hoy en el Perú, que Kon-Tiki se llevó a las islas, y Pomaea batatas, es exactamente de la misma especie que la cultivada por los indios peruanos desde tiempo inmemorial. Una de las más importantes vituallas, tanto de los navegantes polinésicos como de los indígenas del Perú, era la batata secada al sol. En las islas del Mar del Sur, esta planta solo crece si es objeto de grandes cuidados y no puede resistir el agua de mar. Es, pues, ocioso tratar de explicar su amplia distribución en esas islas desparramadas, diciendo que estas batatas dulces pueden haber sido arrastradas por las corrientes marítimas a través de 4.000 millas desde el Perú. Este intento de desvirtuar un dato tan importante es particularmente fútil desde el momento que los filólogos han señalado que en todas las islas polinésicas, desparramadas en un área tan extensa, el nombre del camote es Kumara, y Kumara es justamente el nombre con que los antiguos indios del Perú conocían la batata. El nombre siguió, pues, a la planta a través del mar. Otra importante planta cultivada en Polinesia, y que nosotros llevábamos a bordo de la Kon-Tiki, era la calabaza vinatera, la Genaria vulgaris. Tan importante como la fruta misma es la corteza, que los polinesios secan al fuego y utilizan después para contener agua. Esta típica planta de huerta, que tampoco puede propagarse por sí misma en estado silvestre a través del mar, los antiguos polinesios la tenían en común con los indígenas del Perú. En las tumbas prehistóricas de los desiertos costeros del Perú se han encontrado grandes calabazas convertidas en depósitos de agua y, muchos cientos de años antes de que los primeros habitantes llegaran a las islas del Pacífico, ya en el Perú las usaba la población pesquera. El nombre que los polinesios dan a esta calabaza es quimi, que volvemos a encontrar entre los indios de Centroamérica, donde la civilización peruana tenía sus raíces. Además de unas cuantas frutas tropicales, que consumimos unas semanas antes de que se estropearan, llevábamos a bordo una tercera planta que, junto con la batata, ha desempeñado un papel de primer orden en la historia del Pacífico. Eran 200 cocos, que nos daban a la vez ejercicio para los dientes y bebida refrescante. Muchas de estas grandes nueces comenzaron a germinar, y cuando solo hacía 10 semanas que estábamos en el mar, teníamos media docena de palmeritas de medio metro de alto que ya habían abierto sus tallos rematados de anchas y verdes hojas. La palmera cocotera crecía antes del tiempo de Colón en el istmo de Panamá y en la América del Sur. El cronista Oviedo cuenta que se encontraba en grandes cantidades a lo largo de la costa del Perú cuando llegaron los españoles. En aquella época, hacía ya mucho que existía en las islas del Pacífico. Los botánicos no han determinado aún con certeza la dirección en que se propagó en el Pacífico, pero una cosa es segura, y es que el coco, a pesar de su recia corteza, no puede viajar a través del océano sin ayuda del hombre. Los cocos que teníamos en canastas en la cubierta permanecieron comestibles y capaces de germinar durante todo el viaje a la Polinesia. Pero habíamos puesto otros tantos entre las provisiones especiales, debajo de la cubierta, bañados por las olas. Todos hasta el último fueron estropeados por el agua del mar. Y no hay coco que en el océano pueda flotar y correr más ligero que lo que se mueve una balsa con el viento en popa. Eran los ojos del coco los que dejaban penetrar el agua, echando a perder enseguida toda la nuez. Por otra parte, la fauna que en el océano tiene a su cargo el servicio de limpieza pone buen cuidado en que nada comestible pueda viajar de un lado a otro del globo. A miles de millas de toda isla o continente encontramos petreles y otros pájaros capaces de dormir en el mar. Algunas veces, en los días tranquilos, pasábamos cerca de una blanca pluma de ave que flotaba en el agua. Si nos aproximábamos y la mirábamos con atención, veíamos que la pequeña pluma llevaba a bordo 2 o 3 pasajeros viajando tranquilamente a favor del viento. Cuando la Kon-Tiki la rebasaba, los pasajeros se daban cuenta de que este era un vehículo más ligero y espacioso que la pluma. Entonces apretaban a correr, andando de costado sobre la superficie, y se subían a la balsa, abandonando la pluma a su suerte. Muy pronto la Kon-Tiki estuvo repleta de polizones. Eran pequeños cangrejos pelágicos. Del tamaño de la uña de un dedo, y algunas veces bastante más talluditos, constituían verdaderas golosinas para los goliaths que vivíamos en la balsa, cuando lográbamos atraparlos. Los pequeños cangrejos eran la policía de la superficie del mar y no andaban remisos cuando veían algo comestible a su alcance.
Si alguna vez el cocinero no se fijaba en un pez volador que había caído entre los troncos, al día siguiente estaba cubierto por 8 o 10 pequeños cangrejos que se daban el gran festín sirviéndose de sus tenacillas. La mayor parte de las veces huían, atemorizados ante nuestra presencia, pero en la popa, en un pequeño agujero del aparejo de gobierno, vivía un cangrejo bastante manso, al cual bautizamos con el nombre de Joanes. Como el loro, que era el entretenimiento de todos, el cangrejo Joanes entró a formar parte de la comunidad de a bordo. Si el timonel, en un día de sol, mientras gobernaba la balsa sentado de espaldas a la caseta, no tenía la compañía de Joanes, se sentía muy solo allá en el ancho mar azul. Mientras los demás cangrejitos se escurrían furtivamente y se dedicaban al pillaje, como las cucarachas de un barco cualquiera, Joanes permanecía sentado a sus anchas a la puerta de su alojamiento con los ojos muy abiertos, esperando el cambio de guardia. No había nadie, al ir a hacer el relevo, que no llevara un pedacito de galleta o de pescado para Joanes, y no había más que inclinarse delante de su agujero, para que saliera inmediatamente a la puerta y abriera sus tenacillas. Tomaba los mendrugos de nuestros dedos y corría a su guarida, donde se instalaba como un chiquillo llenándose la boca con ambas manos. Los cangrejos se prendían como moscas a los cocos impregnados, los cuales al fermentar reventaban, y comían también el plancton que las olas arrojaban sobre la balsa. Este, compuesto de los más pequeños organismos del mar, era buen alimento aún para nosotros, los gigantes de la balsa, cuando aprendimos la manera de coger una cantidad apreciable para hacer un buen bocado. Es evidente que deben haber sustancias muy nutritivas en ese casi invisible plancton que va flotando con las corrientes marinas en cantidades infinitas. Aves y peces que no comen plancton se alimentan de otros peces y animales que sí lo comen, no importa cuán grandes puedan ser ellos mismos. Plancton es el nombre general de miles de especies de pequeños organismos, visibles e invisibles, que flotan muy cerca de la superficie del mar. Algunos son plantas, fitoplancton, y otros son pequeñísimos animales vivos y huevos de peces, zooplancton. El plancton animal vive del plancton vegetal y este, a su vez, vive del amoníaco, nitratos y nitritos que se forman del plancton animal muerto. Y mientras que ellos viven recíprocamente uno de otro, todos juntos constituyen alimento para todo lo que se mueve sobre la superficie del mar y debajo de ella. Lo que no pueden ofrecer en tamaño, lo ofrecen en cantidad. En aguas ricas en plancton, hay miles de estos pequeños organismos en un solo vaso. Más de una persona ha perecido de hambre en el mar por no haber encontrado peces bastante grandes para ser arponeados o cogidos con redoanzuelo. En estos casos ha sucedido a menudo que los náufragos han estado flotando sobre una verdadera sopa diluida de pescado. Si además de redes y anzuelos hubieran tenido un colador para filtrar la sopa sobre la que estaban flotando, habrían encontrado una base nutritiva, el plancton. Quizás algún día en lo futuro piensen los hombres en cosechar plancton del mar, como se cosecha hoy grano de la tierra. Un granito solo de trigo no tiene valor, pero en grandes cantidades es alimento. El biólogo marino Dr. Ade Bajikov nos sugirió la idea y nos envió una manga a la medida de los seres que íbamos a cazar. La manga era una tela de seda, con casi 1000 intersticios por centímetro cuadrado. Tenía la forma de un gran embudo, con la boca cosida a un aro de acero de 50 centímetros de diámetro y la remolcábamos detrás de la balsa. Como en cualquier clase de pesca, el resultado variaba según el tiempo y el lugar. A medida que el mar se volvía más caliente en nuestro avance hacia el oeste, iban disminuyendo las capturas y siempre alcanzamos los mejores resultados por la noche, porque parece que muchas especies se sumergen más cuando brilla el sol. De no haber tenido otra manera de matar el tiempo a bordo de la balsa, hubiera sido entretenimiento bastante el estar echados con las narices en la manga. No por el olor, que es detestable, ni porque la vista fuera apetitosa, pues aparecía como un horrible rebotijo, sino porque si extendíamos el plancton en una tabla y examinábamos a simple vista cada uno de esos bichejos por separado, teníamos ante nosotros las más fantásticas variedades de formas y colores. La mayor parte eran pequeñísimos crustáceos en forma de camarones, copépodos, o huevos de pescado que flotaban en la superficie. Pero había también larvas de peces y moluscos, curiosos cangrejos miniatura de todos los colores, medusillas y una variedad infinita de pequeños seres que podían haber sido sacados de la fantasía de Walt Disney. Algunos parecían veteados en todas direcciones, fantasmillas recortados en papel celofán, mientras que otros semejaban pequeñísimos pajarillos de pico rojizo, con conchas duras en lugar de plumas. No había fin para la extravagante inventiva de la naturaleza en el mundo del plancton. Cualquier pintor surrealista se hubiera dado aquí por vencido.
En el punto en que la corriente de Humboldt virá hacia el oeste, al sur de la línea ecuatorial, podíamos sacar de la manga varias libras de puré de plancton en pocas horas. El plancton salía como un pastel, con capas de distintos colores: pardo, rojo, gris y verde, según los diferentes campos que habíamos atravesado. De noche, cuando había fosforescencia, era como tirar de un saco de centellantes alhajas. Pero cuando las sacábamos, este tesoro de piratas se convertía en pequeños y brillantes camarones, cangrejos y larvas fosforescentes de pescado, que brillaban en la obscuridad como un montón de brasas. Cuando poníamos en una vasija el blando mejunje, se extendía como un manjar mágico compuesto de pequeñas luciérnagas. Nuestra cosecha nocturna era tan repugnante de cerca como linda y atractiva había sido de lejos. Pero aunque oliera mal, tenía en cambio un sabor muy agradable, si uno tenía el valor de meterse en la boca una buena cucharada de fósforo. Si la cucharada contenía camarones enanos, sabía a pasta de camarones, langosta o cangrejos, y si consistía sobre todo en huevos de peces profundos, sabía a caviar y a veces a ostras. El plancton vegetal no comestible era, o tan pequeño que se filtraba con el agua a través del tejido de la manga, o tan grande que podíamos cogerlo con los dedos. Los pelos en la sopa eran colenteratos gelatinosos, como bolas de vidrio, y medusillas de 1 a 2 centímetros de largo. Esto era amargo y teníamos que separarlo. Todo lo demás podía comerse, o tal como venía, o cocido en agua dulce en forma de puré o sopa. Desde luego, sobre gustos no hay disputa. 2 de los tripulantes opinaban que el plancton sabía deliciosamente, otros 2 lo consideraban pasable, y para los 2 restantes, la simple vista del manjar era más que suficiente. Desde el punto de vista nutritivo, está al mismo nivel que las especies grandes de mariscos y, bien condimentado y preparado, puede ser ciertamente un plato de primera clase para los que gustan de una dieta marinera. El hecho de que la ballena azul o rorcual, el animal mayor del mundo, viva de plancton, demuestra que estos organismos infinitamente pequeños contienen muchísimas calorías. Nuestro método de coger plancton con la manga, devorada a menudo por peces hambrientos, nos parecía lamentablemente primitivo, cuando sentados en la balsa veíamos pasar una ballena proyectando al aire cascadas de agua mientras iba filtrando plancton entre sus barbas de celuloide. Hasta que un día perdimos el artefacto entero en el mar. ¿Por qué vosotros, los comedores de plancton, no hacéis como ella? Nos decían despectivamente un día Bengt y Thorstein, señalando una ballena que pasaba echando agua. Es lo más sencillo del mundo. Os llenáis la boca de agua y la arrojáis por los mostachos. Desde un barco yo había visto ballenas a distancia y las expuestas disecadas en los museos, pero nunca había sentido así a la gigantesca caparazón lo que uno siente habitualmente por los animales de sangre caliente, como, por ejemplo, ante un caballo o un elefante. Cierto que, desde el punto de vista biológico, había tenido que aceptar a la ballena como un mamífero genuino, pero en esencia y desde todos los puntos de vista, para mí era simplemente un enorme pez de sangre fría. Pero sentíamos una impresión muy distinta cuando las grandes ballenas venían velozmente hacia la balsa y pasaban a nuestro costado. Un día que, como de costumbre, estábamos comiendo al borde de la balsa, tan cerca del agua que solo teníamos que inclinarnos atrás para lavar los platos, tuvimos un sobresalto cuando de pronto algo detrás nuestro lanzó un fuerte resoplido como de un caballo nadando, y vimos una gran ballena que surgió del agua y se quedó mirándonos, tan cerca que pudimos distinguir la superficie brillante de los agujeros por donde soplaba. Era tan raro oír el ruido de una respiración en el mar, donde todas las criaturas vivas se mueven ondulando silenciosamente, sin pulmones, estremeciendo sus branquias, que sentimos una gran simpatía por nuestra vieja y lejana parienta, la ballena, que como nosotros había ido a extraviarse en alta mar. Al contrario del frío tiburón ballena, que ni siquiera tenía el sentido común de sacar su cabeza de sapo para respirar el aire fresco, aquí teníamos la visita de algo que nos recordaba un jovial y bien alimentado hipopótamo en un jardín zoológico, y que efectivamente respiraba. Esto es lo que mejor impresión me hacía, antes de volver a sumergirse y desaparecer bajo el agua. Las ballenas nos visitaron muchas veces. La mayoría eran pequeños cetáceos y ballenas dentadas que hacían cabriolas junto a nosotros y aparecían en grandes majales. Pero de vez en cuando surgían también grandes cachalotes y otras ballenas gigantes, solas o en grupos pequeños. Algunas veces pasaban como barcos en el horizonte, lanzando aquí y allá surtidores de agua, pero otras se venían directamente hacia nosotros. La primera vez que una ballena grande desvió su curso para dirigirse hacia la balsa en actitud agresiva, nos preparamos para afrontar una peligrosa colisión.
A medida que se acercaba podíamos oír sus resoplidos y su pesada y larga respiración cada vez que sacaba la cabeza del agua. Era un animal enorme, de piel gruesa y desgarbado, que se abría camino pesadamente en el agua, tan poco pez como pájaro es un murciélago. Venía directamente contra el costado de babor, donde estábamos reunidos al borde de la balsa, y al mismo tiempo uno de nuestros hombres, apostado en el mástil, nos gritó que otras 7 u 8 venían en la misma dirección. La enorme, lustrosa y negra frente de la primera ballena no estaba a más de 2 metros de nosotros, cuando se hundió debajo de la superficie y entonces pudimos ver trasladarse con lentitud el inmenso cuerpo negro a su lado bajo la balsa, justamente debajo de nuestros pies. Se quedó allí quieta por un tiempo, obscura e inmóvil, y conteníamos la respiración cuando mirábamos su gigantesco lomo curvado. Era un mamífero bastante más grande que la Kon-Tiki. Luego se hundió lentamente en el agua azul y desapareció de nuestra vista. Entretanto, el grupo entero estaba ya muy cerca de nosotros, pero no prestaron ninguna atención a la balsa. Las ballenas que abusan de su fuerza gigantesca y hunden de un coletazo los barcos balleneros es probablemente porque han sido atacadas. Toda aquella mañana estuvimos oyendo ruidos de succión y resoplidos junto a nosotros en los sitios más inesperados, pero sin que ni siquiera tocaran la balsa. Parecían divertirse mucho, retosando libremente al sol, y hacia el mediodía, como obedeciendo a una consigna, se hundieron todas y desaparecieron. No eran solo ballenas lo que podíamos ver debajo de la balsa. Si levantábamos el petate sobre el cual dormíamos y nos poníamos a observar por algún tiempo el agua cristalina a través de los espacios abiertos entre los troncos, podíamos ver pasar una aleta lateral o de cola, y una y otra vez veíamos pasar el pez entero. Si las aberturas hubieran sido unas pulgadas más anchas, habríamos podido acostarnos confortablemente en la cama y, con un cordel y un anzuelo, pescar debajo de los colchones. Los peces más adictos a la balsa eran los dorados y los peces pilotos. Desde el momento en que el primer dorado se nos juntó en la corriente, a la altura del Callao, no pasó un solo día durante todo el viaje en que no tuviéramos grandes ejemplares coleando alrededor. ¿Qué los atraía a la balsa? No lo sabíamos. Tal vez sintieran el mágico atractivo de poder nadar a la sombra de un techo movible, o quizás encontraban su sustento en nuestro huertecillo de algas y crustáceos, que colgaban como guirnaldas de los troncos y la espadilla. Nuestro jardín comenzó con una delgada capa verde y lisa, pero a poco los manojos de algas crecieron con asombrosa rapidez, dando a la Kon-Tiki el aspecto de un barbudo dios del mar, mientras se balanceaba entre las olas. Dentro de las verdes plantas marinas tenían su paraíso un enjambre de diminutos pececillos y nuestros polizones, los cangrejos. En cierto momento, las hormigas amenazaron con hacerse las dueñas a bordo. Habíamos visto algunas en los troncos, pequeñas y negras. Cuando nos hicimos a la mar y la humedad comenzó a penetrar la madera, se refugiaron en nuestros sacos de dormir. Luego se esparcieron por todas partes y nos mordían y atormentaban hasta el punto de que creímos que nos iban a echar de la balsa. Pero, gradualmente, a medida que la humedad iba en aumento, se dieron cuenta de que no era este su elemento y al término del viaje solo había alguna que otra. Las que mejor lo pasaban en la balsa, además de los cangrejos, eran las lapas, de un tamaño entre 3 y 5 centímetros. Crecían a centenares, especialmente a la banda de Sotavento, y al tiempo que echábamos los mayores a la olla para la sopa, subían nuevas larvas y comenzaban a crecer. Las lapas tenían un sabor fresco y delicado. También probamos las algas, a guisa de ensalada. Se podían comer, pero valían menos. Nunca vimos a los dorados pasear en nuestro jardín, pero estaban constantemente volviendo hacia arriba sus panzas brillantes y nadando bajo los troncos. El dorado es un pez tropical de vivos colores llamado también delfín, aunque no debe ser confundido con el pequeño cetáceo dentado al que se da también este nombre. Los dorados tienen por lo regular de 1 metro a 1,5 metros de largo, y son muy achatados de los lados. Además tienen el cuello y la cabeza enormes. Cobramos uno que medía 1,5 metros y tenía una cabeza de 35 centímetros de alto. El dorado tiene un color precioso. En el agua se le ve con destellos verde azulado, como una moscarda, con resplandecientes aletas de un amarillo dorado. Pero si subíamos uno a bordo, observábamos a veces un extraño fenómeno. Cuando moría, iba cambiando lentamente de color tornándose gris plateado, con manchas negras, y finalmente tomaba un color blanco plateado uniforme. Esto duraba de 4 a 5 minutos, y enseguida volvían a aparecer gradualmente sus colores originales.
Aún en el agua el dorado puede cambiar de color ocasionalmente, como un camaleón, y a menudo vimos una nueva especie de color cobre brillante que, ya a corta distancia, resultaba ser nuestro viejo compañero, el dorado. Su alta frente le da la apariencia de un bulldog con la cabeza aplastada por los lados, y va siempre cortando la superficie del agua cuando este pez de presa se lanza como un torpedo detrás de un banco fugitivo de peces voladores. Si está de buen humor, se inclina sobre uno de los costados, nada a gran velocidad, pega un gran salto en el aire y cae de plano como una tortilla en la sartén, levantando con el golpe una columna de agua. No bien vuelve a sumergirse, cuando da otro salto y otros más sobre las olas. Pero cuando está colérico, como por ejemplo cuando lo subíamos a la balsa, entonces muerde furiosamente. Thorstein estuvo cojeando largo tiempo con una venda en el dedo gordo del pie, por haberlo dejado vagar por la boca de un dorado, el cual aprovechó la oportunidad para cerrar las mandíbulas y morder un poco más fuerte que El pez volador era el alimento favorito de los dorados. Si algo chocaba contra la superficie del agua, se lanzaban ciegamente sobre ello, con la esperanza de que fuera un pez volador. Ocurrió más de una mañana que, al salir de la caseta medio dormidos aún y meter un cepillo de dientes en el agua, nos despertaba de veras el salto de un dorado de 15 kilogramos que se disparaba como un relámpago desde debajo de la balsa a husmear el cepillo, para su desencanto. Otras veces a la hora del desayuno, un dorado daba uno de sus alegres saltos laterales, y nos empapaba espaldas y comida con el agua que levantaba al caer. Un día, durante la cena, Thorstein hizo realidad la más increíble historia de pesca. De pronto, dejó el tenedor y metió la mano en el agua. Antes de que nos diéramos cuenta de lo que sucedía, un gran dorado estaba dando tumbos sobre la balsa entre nosotros. Thorstein había cogido el extremo de un hilo de pescar que en ese momento pasaba lentamente al alcance de su mano, y en cuyo otro extremo estaba un desconcertado dorado que unos cuantos días antes había roto el bramante con que Eric estaba pescando. No pasaba día que no tuviéramos 6 o 7 dorados describiendo círculos alrededor y debajo de la balsa. En los días malos solía haber solamente 2 o 3, pero al día siguiente había a lo mejor 30 o 40. Normalmente, bastaba advertir al cocinero con 20 minutos de anticipación, si deseábamos pescado fresco en la comida. Entonces este amarraba un hilo a un pedazo de caña de bambú y ponía en el anzuelo medio pez volador. En un segundo estaba allí el dorado, cortando la superficie con su cabezota, a la casa del volador, y con otros 2 o 3 a la saga. Era un pez espléndido para divertirse, y cuando se le comía recién cogido, su carne firme era deliciosa al paladar, algo como una mezcla de bacalao y salmón. Nos duraba 2 días y era todo lo que necesitábamos, pues en el mar había pescado de sobra. Con los peces pilotos trábamos conocimiento en otra forma. Los tiburones los traían y nos los dejaban adoptar después que les dábamos muerte. Hacía pocos días que navegábamos cuando nos visitó el primer tiburón y a poco la presencia de estos era una diaria visión. Algunas veces se acercaban solo para inspeccionar la balsa y seguían su marcha en busca de presa después de darnos 1 o 2 vueltas. Pero más a menudo tomaban posición en nuestra estela, justamente detrás de la espadilla, y allí se quedaban sin hacer el menor ruido, iban suavemente de babor a estribor y daban de cuando en cuando un ligero coletazo para mantener su velocidad a tono con el plácido avance de la balsa. El cuerpo gris azulado del tiburón parecía siempre pardo a la luz del sol debajo del agua, y se movía verticalmente al compás de las olas, sacando siempre fuera su amenazadora aleta dorsal. Si la mar estaba movida, el tiburón era levantado, a mucho más de nuestro propio nivel, y entonces teníamos una visión directa del costado del animal, como en una vitrina, mientras nadaba majestuosamente a nuestro encuentro, con su bulliciosa comitiva de peces pilotos delante de sus mandíbulas. Por unos cuantos segundos parecía como si ambos, el tiburón y sus rayados compañeros, fueran a subir a bordo, hasta que la balsa escoraba graciosamente a sotavento, subía sobre la cresta de la ola y descendía por el otro lado. Al principio, sentíamos un gran respeto por los tiburones, a causa de su reputación y de su aspecto alarmante. Se adivinaba una incontenible energía en su cuerpo aerodinámico, consistente en un enorme haz de músculos de acero, y una expresión de despiadada avidez en su ancha y achatada cabeza, con 2 pequeños ojos de gato y unas enormes mandíbulas capaces de tragarse una pelota de fútbol. Cuando el timonel gritaba, «tiburón a babor» o «tiburón a estribor», solíamos salir en busca de los arpones de mano o garfios, y nos estacionábamos a lo largo del borde de la balsa. El tiburón, por lo general, se deslizaba alrededor con la aleta dorsal muy cerca de los troncos.
Nuestro respeto por ellos aumentó cuando vimos que los garfios se doblaban como tallarines al tratar de clavarlos en su coraza de papel de lija, y cuando vimos que las lanzas de los arpones se rompían en el curso de la batalla. Todo lo que conseguíamos al atravesar los cartílagos o músculos de los bichos era una lucha agotadora, durante la cual el agua parecía hervir junto a la balsa, hasta que el tiburón se escapaba dejando una mancha de aceite que flotaba y se extendía sobre la superficie. Para ahorrar el último arpón, amarramos juntos un puñado de nuestros más grandes anzuelos y los escondimos dentro del cuerpo de un delfín entero. Echábamos al agua esta carnasa, tomando la precaución de multiplicar los hilos de acero y amarrarlos a nuestro propio cabo salvavidas. Lenta y seguramente se acercaba el tiburón y, al sacar el hocico fuera del agua, abría la media luna de sus grandes mandíbulas y, cerrándolas de un golpe, se tragaba el delfín entero. Y allí quedaba cogido el tiburón. Se producía una lucha, en la cual el agua se volvía blanca de espuma con los coletazos, pero nosotros teníamos el cabo firmemente y remolcábamos el enorme bicho, a pesar de su resistencia, hasta los troncos de popa, donde se quedaba esperando lo que pudiera venir, mostrándonos de cuando en cuando, como para atemorizarnos, las sierras paralelas de sus dientes. Aprovechábamos entonces una ola para tirar y subirlo sobre los troncos de popa, resbaladizos de plantas marinas, y, tras amarrarle una cuerda alrededor de la cola, nos manteníamos a distancia prudencial hasta que terminaba su danza guerrera. En el cartílago del primer tiburón que cogimos de esta manera, encontramos la cabeza de uno de nuestros arpones y creímos al principio que esta era la razón de la relativa debilidad de su espíritu combativo. Pero luego pescamos tiburón tras tiburón de la misma manera y siempre con la misma facilidad. Aunque pudiera tirar y brincar, y por agotadora que fuera la lucha él, la verdad es que se volvía manso y abatido y jamás hizo un use pleno de con su fuerza gigantesca, si nos las componíamos para asir el cabo firmemente, sin dejarle ganar ni un centímetro en este tira y afloja. Los tiburones que cobramos a bordo tenían generalmente de 2 a 3 metros y medio de largo, y los había azules, tintoreras, y de color castaño. Estos últimos tenían su aserada masa de músculos cubierta por una piel a través de la cual no podíamos meter un cuchillo afilado, a menos que lo claváramos con toda nuestra fuerza, y a veces ni aún así. La piel de la panza era tan impenetrable como la del dorso, y el único punto vulnerable era, a cada lado, la región detrás de la cabeza donde se abren las hendiduras de las branquias. Cuando izábamos un tiburón, encontrábamos siempre negras y viscosas rémoras, fuertemente adheridas a su cuerpo. Por medio de un disco ventosa oval, situado en la parte superior de su chata cabeza, se pegaban tan fuertemente, que no podíamos sacarlas tirándoles de la cola. Eso sí, ellas podían por propia voluntad abandonar el sitio y pegarse a otro en un segundo. Si se cansaban de estar adheridas al cuerpo de su amo, cuando éste no mostraba señales de querer retornar al mar, pegaban un salto y desaparecían entre las grietas de cubierta para ir nadando en busca de otro tiburón. Si la rémora no encuentra uno a mano, se pega por lo pronto a un pez cualquiera. No tiene sino 5 centímetros de largo, aun cuando hay ejemplares de 30 o más. Ensayamos un viejo truco que los indígenas utilizan cuando han tenido la suerte de coger una rémora viva, y que consiste en amarrar un bramante a la cola de esta y echarla al agua. Entonces, la rémora trata de adherirse al primer pez que encuentra, y lo hace con tal firmeza que un pescador con suerte puede cobrar 2 peces a la vez tirando de la cola de la rémora. En esto no fuimos afortunados. Cada vez que dejamos escapar una rémora con un cordel atado a la cola, ella no hacía sino pegarse a uno de los troncos, en la creencia de que había encontrado un tiburón de tamaño extraordinario. Y allí se quedaba, por fuerte que tiráramos del cordel. Poco a poco fuimos adquiriendo un cierto número de estas rémoras que se pegaron obstinadamente al costado de la balsa, entre las conchas de los moluscos, e hicieron con nosotros la travesía del Pacífico. Pero la rémora es estúpida y fea, y nunca fue un huésped tan agradable como su vivaz compañero, el pez piloto. Este es pequeño, en forma de cigarro y rayado como una cebra, y nada rápidamente en grupos delante del hocico del tiburón. El nombre le viene de que antes se creía que pilotaba a su medio ciego amigo, el tiburón, en sus andanzas por el mar. En realidad, van simplemente acompañando a este, que no necesita ayuda y puede actuar independientemente, alimentándose de lo que cae dentro de su propio campo visual. El pez piloto acompaña a su amo y señor hasta el último segundo. Pero como no puede pegarse a su piel como la rémora, se quedaba completamente aturdido cuando su amo desaparecía súbitamente en el aire y no regresaba.
Entonces, los peces pilotos se quedaban vagando desconcertados, y después de una extensa búsqueda, regresaban siempre a la popa de la balsa, por donde el tiburón había desaparecido. A medida que pasaba el tiempo y no regresaba este, se veían en la precisión de buscar otro amo. Y ninguno tenían tan a mano como la Kon-Tiki. Sí, tendidos sobre la borda, metíamos la cabeza en el agua limpia y cristalina, veíamos nuestra embarcación como la panza de un monstruo marino, con la espadilla haciendo de cola y las orzas de deriva como romas aletas. Entre ellas nadaban todos nuestros peces pilotos adoptivos, unos al lado de otros, sin hacer el menor caso de la burbujeante cabeza humana, con excepción de uno o dos que se salían de la fila para inspeccionar la nariz, regresando seguidamente con graciosa ondulación a recobrar su puesto en las filas de osados nadadores. Nuestros peces pilotos patrullaban en 2 destacamentos. La mayor parte entre las orzas de deriva, los otros en una elegante formación en abanico delante de la proa. De cuando en cuando se deslizaban rápidamente para coger una piltrafa comestible que pasaba, y después de las comidas, cuando lavábamos nuestros platos junto a la balsa, era como si hubiéramos vaciado entre los desperdicios una caja de cigarros listados. No quedaba una sola migaja que no examinaran y, mientras no fuera vegetal, se lo comían todo. Este curioso pececillo se acogía bajo nuestras alas protectoras con tan infantil confianza, que nosotros, como los tiburones, sentíamos hacia ellos un sentimiento de protectora paternidad. Se hicieron, pues, los mimados de la Kon-Tiki y se declaró tabú poner las manos sobre un pez piloto. Teníamos entre nuestro séquito de peces pilotos algunos que estaban evidentemente en la infancia, pues apenas llegaban a los 3 centímetros de largo, mientras la mayor parte tenían 15. Cuando el tiburón ballena escapó a la velocidad del rayo, después que Eric le metió el arpón en el cráneo, algunos de sus peces pilotos viejos se pasaron al vencedor. Estos medían hasta 60 centímetros de largo. Después de una sucesión de victorias, la Kon-Tiki tenía una comitiva de 40 o 50, y a muchos de ellos les gustaba tanto nuestro lento avance y nuestros desperdicios, que nos siguieron durante miles de millas en el océano. Pero de vez en cuando se producía alguna defección. Un día que estaba yo a la espadilla, vi de pronto que el mar se ponía a hervir hacia el sur y observé un inmenso majal de dorados que venían veloces como torpedos de plata. Esta vez no iban, como de costumbre, chapoteando plácidamente sobre el costado, sino que se acercaban corriendo a una desenfrenada velocidad, más por el aire que por el agua. Las ondas azules se habían convertido en blanca espuma bajo el torbellino de los fugitivos y detrás de ellos se podía ver la espalda negra de un tiburón rasgando el agua en un curso zigzagueante como un bote de carrera. Los desesperados delfines venían disparados dentro y fuera del agua directamente contra la balsa. Aquí se sumergieron, mientras que un centenar, uniéndose en apretada formación, se desviaron hacia el este, convirtiendo todo el mar detrás de nosotros en una brillante masa de colores. La lustrosa espalda que iba detrás de ellos se levantó casi hasta la superficie, se zambulló bajo la balsa en una elegante curva y salió por atrás en persecución de los dorados. Era un enorme y endiablado sujeto, una tintorera que parecía tener 6 metros de largo. Cuando desapareció, se habían ido también algunos de nuestros peces pilotos. Habían encontrado para ir de campaña un héroe más atrevido. El animal acuático contra el cual los marinos expertos nos habían recomendado estar más en guardia era el pulpo, porque podía trepar a la balsa. La National Geographic Society de Washington nos había mostrado informes y dramáticas fotografías al magnesio de un área que parece ser su preferida en la corriente de Humboldt, donde por la noche monstruosos pulpos salen a la superficie. Se decía que eran tan voraces, que si uno de ellos se tragaba un pedazo de carne adherido a un anzuelo y no podía moverse, venía otro y comenzaba a comerse a su congénere cautivo. Tenían tentáculos que podían dar cuenta de un gran tiburón o dejar tremendas marcas en las más corpulentas ballenas, y un terrible pico, como el de las águilas, escondido entre sus tentáculos. Se nos había advertido que durante la noche flotan en la obscuridad con ojos fosforescentes, y que sus tentáculos son tan grandes que podían alcanzar a todos los rincones de la balsa, caso de que no se les ocurriera subir a bordo. Desde luego, no nos hacía la menor gracia pensar en la posibilidad de sentir unos brazos fríos alrededor del cuello y ser arrastrados en la noche fuera de nuestros sacos de dormir. Para prevenir semejante contingencia, nos proveímos de machetes, uno para cada uno. Así podríamos corresponder el abrazo de los ondulantes tentáculos. Creo que nada fue tan desagradable para nosotros cuando partimos, como esta advertencia. Especialmente cuando los expertos del mar en el Perú nos insistieron sobre lo mismo y señalaron en nuestra carta náutica cuál era el sitio peor, justamente en plena corriente de Humboldt.
Por mucho tiempo no vimos signo alguno de pulpos, ni a bordo ni en el mar. Pero una mañana recibimos la primera advertencia de que debían de estar por aquellas aguas. Cuando salió el sol, nos encontramos con la progenie de un pulpo a bordo, no más grande que un gato. Había subido a cubierta sin necesidad de ayuda durante la noche y lo encontramos muerto con los tentáculos enroscados en los bambúes, fuera de la puerta de la caseta. Sobre el tejido de bambú había desparramado un líquido espeso, negro como tinta, que había formado una charca al lado del cuerpo del animal. Escribimos 1 o 2 páginas en nuestro libro de diario con tinta de cefalópodo, que era parecida a la tinta china, y enseguida arrojamos el pequeño bebé al mar para deleite de los dorados. Como es natural, vimos en este pequeño incidente el heraldo de mayores visitantes nocturnos. Si este bebé había podido subir a bordo, su hambriento progenitor podría, sin duda, hacer lo mismo. Nuestros antepasados debieron haber sentido lo mismo que nosotros cuando, sentados en sus barcos vikingos, pensaban en el viejo del mar. Pero la experiencia siguiente nos dejó completamente perplejos. Una mañana encontramos otro pequeño púlpito sobre el techo de hojas de plátano de nuestra caseta. Esto nos intrigó muchísimo, pues no podía haber subido hasta allí desde el momento que las únicas marcas de tinta estaban alrededor del cuerpo del animal, justamente en el centro del techo, formando un anillo negro. No podía haber sido arrojado o dejado caer por un pájaro marino, porque estaba intacto, sin huellas de picotazos. Llegamos, pues, a la conclusión de que había sido arrojado hasta allí por una ola, aun cuando ninguno de los hombres de la guardia nocturna recordaba ninguna tan grande. Y a medida que pasaban las noches, seguimos encontrando regularmente jóvenes cefalópodos a bordo, el menor de ellos del tamaño del dedo mayor. Fue cosa habitual encontrar por la mañana 1 o 2 púlpitos entre los peces voladores de cubierta, aun cuando el mar hubiera estado en calma durante la noche. Eran tiernos ejemplares de la endemoniada clase que tiene 8 largos tentáculos, cubiertos de ventosas, y 2 más largos aún armados de garfios en la extremidad. Pero los grandes ejemplares jamás dieron señal de querer subir a bordo. Vimos el brillo de ojos fosforescentes flotando en la superficie en las noches obscuras, y solo una vez nos llamó la atención ver el mar como si estuviera hirviendo, mientras algo semejante a una gran rueda emergía dando vueltas en el aire, a la vez que algunos de nuestros dorados trataban de escapar saltando en el espacio. Pero ¿por qué los grandes no vinieron nunca a bordo, mientras era ya habitual la nocturna visita de los pequeños? He aquí un enigma cuya solución no hallamos sino 2 meses más tarde, 2 meses ricos en experiencias, y cuando ya habíamos salido de la peligrosa área de los pulpos. Seguían llegando pequeños pulpos a bordo. Una soleada mañana vimos un brillante banco de no pudimos distinguir que se disparaba fuera del agua y volaba por el aire como enormes gotas de lluvia, mientras el mar hervía por un grupo de dorados que iba en su persecución. Al principio supusimos que se trataba de peces voladores, de los cuales ya conocíamos 3 especies distintas a bordo. Pero cuando se fueron acercando y algunos pasaron sobre la balsa a una altura de 1 o 2 metros, uno acertó a dar en el pecho de Bengt, para caer de plano en cubierta. Era un púlpito. Nuestro asombro no tuvo límites. Lo pusimos dentro de un balde de hule lleno de agua y siguió tratando de saltar hacia la superficie, pero en el reducido espacio del balde solo podía desarrollar velocidad suficiente para sacar medio cuerpo fuera del agua. Es un hecho conocido que los cefalópodos nadan ordinariamente como los aviones cohete, según el principio de la propulsión a chorro. Chupan el agua con gran fuerza por un tubo situado a lo largo de su cuerpo y la disparan luego bruscamente hacia atrás, dando saltos enormes. Con todos los tentáculos plegados en unas sobre su cabeza, toma el perfil de un pez. Tiene a los lados 2 dobleces de piel carnosa, usados ordinariamente para tomar dirección y nadar suavemente en el agua. Nuestra experiencia nos enseñó, pues, que los indefensos púlpitos, que son el alimento favorito de muchas especies de grandes peces, pueden escapar de sus perseguidores brincando en el aire en la misma forma que los peces voladores. Mucho antes de que el ingenio humano hubiera atinado con la idea, ya los pulpos usaban la propulsión a chorro. Chupan el agua del mar a través de su cuerpo hasta que alcanzan velocidades tremendas, y entonces se gobiernan formando ángulo con la superficie y extienden como alas sus repliegues laterales. Como los peces voladores, hacen un vuelo planeado sobre las olas, hasta donde puede llevarlos su velocidad inicial. Después de esta experiencia, cuando comenzamos a poner atención, los vimos a menudo saltar 40 o 50 metros en grupos de 2 o 3. El hecho de que los cefalópodos puedan volar ha sido una novedad para todos los ictiólogos que hemos encontrado después del viaje.
Como huésped de los indígenas en el Pacífico, he comido con frecuencia pulpos y calamares. Saben como una mezcla de langosta y gutapercha. Pero a bordo de la Kon-Tiki solo los comíamos como último recurso. Cuando los obteníamos gratis en la cubierta misma, los cambiábamos por algo mejor. Hacíamos el canje tirando el pulpo con un anzuelo dentro y lo sacábamos con un gran pescado prendido convulsivamente al extremo del cordel. Hasta los atunes y bonitos gustan de los pulpitos, y aquellos ocupaban el lugar preferido en nuestro menú. Pero no fueron solo animales conocidos lo que encontramos en el curso de nuestro viaje a la deriva sobre la superficie del mar. El diario de a bordo contiene muchas anotaciones de este tipo. Mayo 2. Hoy un gran animal marino salió 2 veces a flor de agua, junto a nosotros, mientras estábamos comiendo al borde de la balsa. Hizo un tremendo chapoteo y desapareció. No tenemos idea de lo que era. Junio 6. Herman vio un grueso pez de color oscuro con la panza blanca. Tenía el cuerpo muy ancho, la cola delgada y una especie de púas. Saltó francamente fuera del agua varias veces por la banda de estribor. Junio 16. Avistamos un curioso pez por la banda de babor. Tenía 2 metros de largo y una envergadura máxima de 30 centímetros. Hocico largo, delgado y oscuro, gran aleta dorsal cerca de la cabeza y otra menor en medio del dorso. Aleta caudal como una gruesa hoz. Se mantuvo a poca profundidad y nadaba a veces retorciendo el cuerpo como una anguila. Se sumergió cuando Herman y yo fuimos en el bote de caucho llevando un arpón de mano. Volvió a salir más tarde, pero desapareció enseguida al día siguiente. Eric estaba sentado en el mástil a mediodía, cuando vio de 30 a 40 peces oscuros, largos y delgados, de la misma clase que el de la víspera. Hoy venían a gran velocidad por el costado de babor y desaparecieron hacia popa como una gran sombra oscura en el mar. Junio 18. Nut observó un pez con aspecto de culebra, delgado y de cerca de 1 metro de largo, que se mantenía vertical, subiendo y bajando en el agua debajo de la superficie. Después desapareció en las profundidades con movimientos de serpiente en varias ocasiones. Pasamos deslizándonos sobre grandes masas obscuras, grandes como el piso de una habitación, que permanecían inmóviles debajo de la superficie del agua como un arrecife escondido. Presumimos que fuera la raya gigante, de siniestra reputación, pero nunca se movió ni llegamos lo bastante cerca para poder observar claramente su forma. Con semejante compañía en el mar, el tiempo no pasaba nunca lento. Lo malo era cuando debíamos descender nosotros mismos bajo el agua, para inspeccionar las amarras del fondo de la balsa. Un día, uno de los tablones usados como orza de deriva se aflojó y deslizó bajo la balsa, donde quedó sostenido por los cabos, pero sin que pudiéramos cogerlo desde arriba. Herman y Nut eran los mejores buceadores. Herman nadó 2 veces bajo la balsa y permaneció allí entre los dorados y peces pilotos tirando y empujando el tablón. Acababa de salir por segunda vez y estaba sentado al borde de la balsa recobrando la respiración, cuando avistamos un tiburón de 8 pies a no más de 3 metros de sus piernas. Venía directamente del fondo en dirección a ellas. Quizá fuimos injustos al juzgar sus intenciones, pero pensamos mal y le clavamos un arpón en la cabeza. El tiburón se sintió agraviado y, después de dar unos cuantos saltos, huyó dejando una sábana de aceite en la superficie. Mientras tanto, el tablón seguía allá abajo, sin poder repararlo. Entonces fue cuando Eric concibió la idea de fabricar una canasta de inmersión. No teníamos mucha materia prima de que echar mano, pero sí bambúes, cabos y una canasta ordinaria en la que habíamos traído cocos. Alargamos la canasta hacia arriba con bambúes y un tejido de cabos, y metidos en este artefacto nos sumergíamos a lo largo de la balsa. De esta forma nuestras tentadoras piernas se escondían en la canasta y, aun cuando el tejido de cabos de la parte superior solo tenía sobre nosotros como sobre los peces un efecto psicológico, podíamos en caso de urgencia escondernos dentro de la canasta en un segundo, si veíamos, por ejemplo, que algo nos acometía con hostiles intenciones, mientras los de a bordo nos sacaban del agua. Esta canasta de inmersión no solo era útil, sino que enseguida se convirtió en una entretenidísima diversión para los tripulantes. Nos dio, por lo pronto, una oportunidad magnífica para estudiar el acuario que teníamos en el piso inferior. Cuando el mar estaba en calma, rodando en ondas suaves, nos metíamos en la canasta uno por uno y nos sumergíamos por el tiempo que pudiéramos contener la respiración. La luz sufría allí abajo una curiosa mudanza, exenta de sombras. En cuanto nuestros ojos estaban debajo de la superficie, la luz no parecía tener una dirección determinada, como en nuestro mundo sobre el agua. La refracción venía tanto de arriba como de abajo. El sol ya no brillaba en un lugar determinado, sino que estaba presente en todas partes.
Si mirábamos hacia arriba, al fondo de la balsa, todo estaba brillantemente iluminado y se veían los 9 grandes troncos y los cabos que los sujetaban bañados por una luz mágica, con los destellos de las verdes algas centelleando por todos los lados y a lo largo de la espadilla. Los peces pilotos nadaban en perfecta formación, como cebras pisiformes, y los grandes dorados daban vueltas alrededor con rápidos movimientos, siempre alerta y vigilantes en busca de presa. Aquí y allá daba la luz contra la madera rojiza de las orzas, que se proyectaban hacia abajo saliendo de una grieta. En ellas habían sentado sus reales algunas colonias de blancas y pacíficas lapas que movían rítmicamente sus amarillentas branquias rayadas, en busca de oxígeno y alimentos. Si algo se les acercaba demasiado, cerraban rápidamente sus conchas, bordeadas de color amarillo rojizo, y atrancaban la puerta hasta que sentían que había pasado el peligro. La luz allá abajo era maravillosamente clara y calmante, para los que en cubierta estábamos bajo la constante caricia del sol tropical. Hasta cuando mirábamos hacia las profundidades sin fondo del mar, donde hay una noche eterna, aquella negrura parecía tornarse en un azul claro y brillante por la reflexión de los rayos solares. Con gran sorpresa, vimos peces muy a lo hondo en aquella claridad azul y limpia, cuando solo estábamos justamente debajo de la superficie. Podían haber sido bonitos y otras especies diferentes que no podíamos clasificar por la profundidad a que nadaban. Algunas veces estaban reunidos en inmensos bancos y nos preguntábamos si toda la corriente estaría tapizada de peces o si los que veíamos se habrían reunido intencionadamente para hacerle compañía a la Kon-Tiki por unos cuantos días. Lo que más nos divertía era bajar en la canasta cuando los grandes atunes de aletas doradas nos hacían una visita. A veces venían junto a la balsa en grandes grupos, pero más a menudo aparecían solamente 2 o 3 juntos y nadaban a nuestro alrededor en tranquilos círculos durante 2 o 3 días, a no ser que tuviéramos la oportunidad de atraerlos hasta nuestros anzuelos. Vistos desde la balsa, su apariencia era la de grandes y pesados peces oscuros sin ningún adorno distintivo, pero si nos acercábamos a ellos en su propio elemento, cambiaban espontáneamente tanto de color como de forma. El cambio era tan sorprendente, que muchas veces teníamos que subir a la superficie y mirarlos otra vez desde arriba para cerciorarnos de si era o no el mismo pez que habíamos estado mirando dentro del agua. Estos grandes sujetos no nos prestaban nunca la menor atención y continuaban imperturbablemente sus majestuosas maniobras. Allá abajo adquirían una maravillosa elegancia de forma, como no la vimos jamás en ningún otro pez, y su color tomaba reflejos metálicos con jaspes de un pálido violeta. Poderosos torpedos de brillante plata y acero, de proporciones perfectas y formas perfiladas, solo tenían que mover levemente una o dos de sus aletas para deslizar sus 70 o 100 kilogramos con la gracia y elegancia más consumadas. A medida que entrábamos en un más íntimo contacto con el mar y sus pobladores se nos iba volviendo menos extraño y nos sentíamos más como en nuestra casa. Aprendimos a respetar a los pueblos primitivos que vivían en estrecho contacto con el Pacífico y que, por consiguiente, lo conocían desde un punto de vista diferente del nuestro. Cierto que nosotros hemos calculado su contenido en sal y dado nombres latinos a atunes y delfines, cosa que nuestros antepasados no habían hecho. Pero, con todo, es casi seguro que la idea que los pueblos primitivos se formaban del mar era mucho más verdadera que la nuestra. No había muchos puntos de referencia aquí en el mar. Olas y peces, el sol y las estrellas iban y venían. Se daba por supuesto que no había tierra de ninguna clase en las 4200 millas que separan el Perú de las islas del Pacífico. Nos quedamos, pues, grandemente sorprendidos cuando llegamos a los centésimo oeste y descubrimos que había un arrecife señalado en la carta náutica del Pacífico, justamente frente a nosotros en el rumbo que íbamos siguiendo. Estaba marcado con un pequeño círculo y, como la carta había sido publicada el mismo año, buscamos la referencia en el derrotero de América del Sur Sailing Directions for South America. Leímos entonces. Se ha informado en 1906, y después en 1926, que existen arrecifes a 600 millas al sudoeste de las Islas Galápagos en la latitud sexto cuadragésimo segundo S, y longitud 99 cuadragésimo tercero O. En 1927 pasó un vapor a 1 milla al oeste de esta posición, pero no vio señales de rompientes, y en 1934 pasó otro a 1 milla al sur y tampoco vio ninguna señal de arrecifes.
La motonave Courier en 1935 no encontró fondo a 160 brazas en esta posición de acuerdo con la carta. Este sitio estaba todavía considerado como dudoso para la navegación a vapor, pero como para un buque de gran calado un bajío representa un riesgo mucho mayor que para una balsa, decidimos dirigirnos directamente hacia el punto marcado en la carta y ver lo que encontrábamos. El arrecife estaba señalado un poco más al norte del rumbo que creíamos estar siguiendo, de manera que metimos la espadilla a estribor, y orientamos la vela cuadra de tal forma que la proa apuntara más o menos al norte y así cogíamos la mar y el viento de estribor. Sucedió entonces, que recibimos un poco más de pacífico en nuestros sacos de dormir de lo que estábamos acostumbrados, debido a que el tiempo comenzó de pronto a refrescar considerablemente. Eso sí, vimos con gran satisfacción que la Kon-Tiki podía ser maniobrada con seguridad y firmeza a un gran ángulo con el viento, siempre que éste viniera por nuestra aleta. De no ser así, la vela giraba y empezaba de nuevo la endemoniada tarea de recobrar el gobierno de la balsa. Durante 2 días y 2 noches gobernamos al rumbo nor-noroeste, pero la marejada aumentó tanto que perdimos la cuenta, pues los vientos alisios comenzaron a fluctuar entre el este y sudeste, mas siempre éramos llevados como un corcho, arriba y abajo, con todas las olas rompiendo sobre nosotros. Manteníamos constante vigilancia desde el palo, y cuando rodábamos encima de las crestas, el horizonte se agrandaba considerablemente. Las crestas de las olas llegaban a 2 metros de altura sobre el nivel del techo de la caseta y, si venían dos muy juntas, se levantaban aún más alto al empujarse una a otra y lanzaban al aire una sibilante torre de agua que podía caernos de las más inesperadas direcciones. Cuando llegó la noche, cerramos la puerta de la caseta con cajas de provisiones, pero de todas maneras resultó un descanso muy húmedo. Habíamos apenas conciliado el sueño cuando sentimos el primer choque en el mamparo de la caseta, y mientras 1000 chorros de agua penetraban como una fuente a través del enrejado, un torrente de espuma rodaba sobre las provisiones y sobre nosotros. «Llama al lampista», oí que decía una voz soñolienta, a la vez que nos encogíamos para dejar al agua más espacio para escurrirse a través del enrejado del piso. El lampista no vino y aquella noche nos dimos una serie de duchas sin movernos de la cama. Durante la guardia de Herman subió a bordo involuntariamente un dorado. Al día siguiente el mar estaba menos perturbado, debido a que el alisio había decidido soplar del este durante un tiempo. Nos relevábamos uno detrás de otro en el puesto de vigía del mástil, pues esperábamos poder alcanzar, avanzada la tarde, el punto que queríamos. Aquel día notamos más vida que de costumbre en el mar. Quizá fue solamente porque pusimos mayor atención que de ordinario. Poco antes de mediodía, vimos un gran pez espada aproximándose a poca profundidad. Las 2 agudas aletas que salían fuera del agua estaban a 2 metros de distancia una de otra y la espada parecía casi tan larga como el cuerpo. El pez espada viró cerca del timonel y desapareció entre las crestas de las olas. Mientras tomábamos un almuerzo bastante salado y húmedo a mediodía, vimos en lo alto de una ola la cabeza, aletas extendidas y caparazón de una gran tortuga de mar que pasó justamente ante nuestras narices. Cuando detrás de esa ola vinieron otras 2, la tortuga desapareció tan de repente como había aparecido. Esta vez observamos también las brillantes panzas blanco-verdosas de los dorados, girando en el agua debajo del acorazado reptil. El área era excepcionalmente rica en diminutos peces voladores de unos 3 centímetros de largo, que volaban en grandes grupos y a menudo caían a bordo. También notamos solitarias gaviotas y éramos visitados regularmente por pájaros fragata, que evolucionaban sobre nosotros, con sus colas ahorquilladas, como golondrinas gigantes. Los pájaros fragata están considerados generalmente como indicio de que hay tierra cercana, y a bordo creció el optimismo. Quizás haya un arrecife o un banco de arena, pensábamos algunos. Y el más optimista decía: supongamos que encontremos una islita, con su manto de verde hierba, no sería imposible, con la poca gente que ha pasado por aquí. Entonces habremos descubierto una nueva tierra, la isla Kon-Tiki. Desde las 2 en adelante, Eric se volvió cada vez más diligente, ándose sobre la caja de la cocina y pestaneando a través de su sextante. En Caram. A las 6:20 de la tarde nos dio la posición. Latitud, sexto 42º S. Longitud, 99º 42º O. Estábamos, pues, a una milla marina al este del arrecife señalado en la carta. Se arrió la verga de bambú y se enrolló la vela en la cubierta. El viento era justamente del este y nos llevaría lentamente al lugar. Cuando el sol descendió en el mar, salió la luna llena y brilló en todo su esplendor, alumbrando la superficie del mar, que ondulaba en negro y plata de un lado a otro del horizonte. La visibilidad desde el mástil era buena.
Vimos crestas blancas por todas partes en líneas largas, pero ninguna rompiente regular que nos indicara la presencia de un arrecife o un banco. Nadie quería entrar en la caseta y todos estábamos mirando ansiosamente. En lo alto del mástil había 2 o 3 hombres a la vez. Al pasar por el centro del área marcada, hacíamos continuos sondeos. Habíamos amarrado todos los escandallos que teníamos a bordo al extremo de un cabo de seda de 54 hilos y más de 500 brazas de longitud, de manera que aun cuando el plomo quedara a un ángulo muy oblicuo por la deriva de la balsa, siempre se sumergiría por lo menos a unas 400 brazas. No tocamos fondo ni al este, ni al centro, ni al oeste del lugar. Dimos, pues, una última mirada de inspección sobre la superficie del mar y cuando nos hubimos asegurado bien de que podíamos llamar esa zona explorada y libre de bajos de toda clase, volvimos a izar nuestra vela y a guarnir la espadilla en su sitio de costumbre, de manera que el viento viniera otra vez por nuestra aleta de babor. Y así seguimos avante, con la balsa en su libre derrota natural. Las olas iban y venían como antes, filtrándose entre las junturas de los troncos de popa. Ahora podíamos comer y dormir secos, aun cuando las ondulaciones del mar a nuestro alrededor crecieron en furia por varios días, mientras los alisios vacilaban entre el este y el sudeste. En este pequeño viaje de navegación hacia el apócrifo arrecife aprendimos mucho sobre la efectividad de las orzas de deriva actuando como quilla, y cuando más adelante Herman y Nut descendieron debajo de la balsa juntos y recuperaron la quinta orza, aprendimos aún más sobre estas curiosas tablas. Algo que nadie ha entendido desde que los indios mismos abandonaron este olvidado deporte. Si las tablas hacían de quilla y permitían a la balsa avanzar a un ángulo con el viento, a esto se llamaba simplemente navegar. Ahora bien, cuando los antiguos españoles declararon que los indios en cierta medida gobernaban sus balsas en el mar con unos tablones que metían por entre las rendijas de los maderos, esto sonó a cosa incomprensible, y lo era tanto para nosotros como para todos los que han querido ahondar el problema. En efecto, como los tablones eran simplemente encajados entre las hendiduras, no podían ser movidos a las bandas como un timón. Un día descubrimos el secreto de la siguiente manera. El viento era constante y el mar había calmado nuevamente, de manera que la Kon-Tiki había estado siguiendo un rumbo uniforme durante un par de días, sin necesidad de actuar en la espadilla, que estaba fija sobre sus amarras. Metimos el tablón recuperado en una hendidura de popa, y en un segundo la Kon-Tiki alteró su rumbo varios grados de oeste a noroeste, y siguió tranquilamente y sin variación en su nueva derrota. Si cobrábamos del tablón otra vez, la balsa volvía a su primitivo rumbo, pero si lo sacábamos a medias, la balsa hacía solo la mitad de su giro. Con izar o arriar los tablones, podíamos efectuar cambios de rumbo y mantenerlo estable sin necesidad de tocar la espadilla. Tal era, pues, el ingenioso sistema de los incas. Habían ideado un simple sistema de balanza, en el cual la presión del viento en la vela hacía del mástil el pivote o fiel. Los dos brazos eran la balsa a proa del mástil y la balsa a popa de este. Si la superficie total de las orzas de popa era mayor, la proa giraba con el viento. Pero si era mayor la superficie de las orzas de proa, era la popa la que giraba con el viento. Los tablones más próximos al mástil tenían, por supuesto, un efecto menor, por la relación entre el brazo de palanca y la fuerza. Si el viento venía exactamente en popa, las orzas dejaban de ser efectivas y entonces era imposible mantener la balsa a un rumbo fijo sin maniobrar continuamente la espadilla. Si la balsa permanecía así orientada, resultaba demasiado grande para cabalgar libremente sobre las olas. Y como la puerta de la caseta y el sitio donde hacíamos nuestras comidas estaban a estribor, siempre recibíamos la mar a bordo por la aleta de babor. Podíamos ciertamente haber proseguido nuestro viaje haciendo que el hombre de guardia permaneciera izando y arriando una de las orzas, en lugar de cobrar uno u otro de los cabos, varones, de la espadilla, pero nos habíamos acostumbrado ya tanto a esta, que preferimos hacer un rumbo general con las orzas y efectuar las correcciones con la espadilla. Lo que faltaba del viaje era tan invisible a nuestros ojos como el bajo arrecife que solamente existía en la carta. Estábamos en el 45º día de permanencia en el mar. Habíamos avanzado desde el grado 78 de longitud al 108, y esto significaba que nos hallábamos justamente a la mitad de la distancia entre Sudamérica y la primera isla enfrente. Había, pues, más de 2000 millas marinas entre nosotros y el Perú hacia el este, y la misma distancia hasta Polinesia por el oeste. La tierra más cercana en cualquier dirección eran las Islas Galápagos al este-nordeste, y la isla de Pascua al sur, ambas a más de 500 millas de distancia en el océano infinito. No habíamos visto un barco ni lo vimos luego, pues íbamos fuera de todas las derrotas seguidas por el tráfico ordinario del Pacífico.
Pero en realidad no sentíamos lo enorme de estas distancias, porque el horizonte se deslizaba con nosotros sin que pudiéramos notarlo al movernos, y nuestro pequeño mundo flotante era siempre el mismo. Un círculo lanzado contra la bóveda del cielo, teniendo la balsa como centro, mientras las mismas estrellas rodaban sobre nosotros noche tras noche.